Capítulo 19. El mundo a su alrededor era oscuro. Era como si la luz no tuviera cabida allí, absorbida por las extrañas piedras aceitosas que lo rodeaban. Tanto la pesadez como la ingravidez tiraban de su piel, antinaturales y antiguas. Una bestia dorada pasó deslizándose, con sus ojos rojos penetrantes. No sufras los viles deseos de sangre, visión o codicia. No sea que el cenit de los años de penurias corteje el colapso de dos reinos. Voces apagadas, una cálida presión en el dorso de su mano. Los ojos se movían lentamente bajo los párpados, pero se negaban a abrirse. Una neblina lo rodeaba, una especie de algodón envolvía su mente y le apretaba la garganta. Sus dedos se crisparon, y eso fue un error. Un grito animal escapó de su garganta, una tortura ardiente lo golpeó de golpe. Los gritos a su alrededor sonaban a lo lejos, un fuego crepitante llenó sus sentidos. Algo le presionó los brazos, y entonces todo se desvaneció en humo y brasas. Piedras manchadas de petróleo, un cielo nocturno volador, pesadez e ingravidez. Oro. No estaba seguro de cuánto tiempo había pasado, pero la conciencia lo fue recuperando poco a poco. Esperó el dolor, pero no lo encontró. Ash no podía sentir nada desde el codo hacia abajo. Con el aliento atascado en la garganta, gruñó mientras forcejeaba, con la mirada fija en la oscuridad. Sus gruñidos se volvieron frenéticos, incluso cuando sentía como si papel de lija le desgarrara la garganta. Cada respiración quemaba. Ash. Con un último jadeo, abrió los ojos de golpe. Un blanco cegador lo recibió, y tuvo que cerrarlos de golpe al sentir un fuerte dolor de cabeza. Sentía una mano cálida en su hombro y otra en la mejilla opuesta. Parpadeando lentamente para adaptarse a la luz, Ash miró a su alrededor. Una habitación de hospital. Todo era blanco, estéril y metal reluciente. Estaba conectado al oxígeno, con la máscara cubriéndole la boca y la nariz. Podía ver cómo sus respiraciones superficiales empañaban el plástico, y la vista lo hacía asfixiante. Intentó quitársela, pero no pudo levantar los brazos. Ash bajó la mirada, vacilante. Tenía los brazos atados a las barandillas de la cama, con cinturones acolchados que lo mantenían inmovilizado. Pero desde los codos hasta la punta de los dedos, estaba envuelto en una gasa blanca. No podía sentir sus dedos. Su respiración comenzó a acelerarse nuevamente, y pudo escuchar el rápido pitido del monitor cardíaco apoderarse de sus sentidos. Pero entonces la cálida presión regresó. Giró la cabeza bruscamente hacia un lado, y allí estaba Oak. El viejo profesor parecía no haber dormido en semanas. Su cabello canoso estaba revuelto, su ropa estaba arrugada y las arrugas de su rostro eran más profundas que nunca. ¿Estás bien? ¿Todo bien? ¿Estás a salvo? Parecía que Oak llevaba un rato repitiendo esas tres promesas. ¿Qué? Tuvo que cortar la voz para toser. Su voz sonó como un silbido. El ceño de Oak se acentuó imperceptiblemente. Primero, vamos a traerte agua. Ash frunció el ceño, pero asintió. El profesor pulsó un botón y pronto la cama quedó en posición más erguida. El anciano se llevó un vaso con una pajita a los labios después de retirarse la máscara. Despacio. Ash sintió que recuperaba la cordura y asintió, bebiendo lentamente el agua que le alivió la garganta como un bálsamo. Volvieron a dejar el vaso vacío, pero Oak no se puso la máscara de oxígeno. En cambio, se desplomó en su asiento, frotándose los ojos con un suspiro. Estoy intentando con todas mis fuerzas no gritarte por tu idiotez, Ashton Red Ketchum. Negó con la cabeza y se enderezó, mirando a Ash con una expresión tan perdida que lo dejó perplejo. Hace 4 días, recibí una llamada de la Liga Tesselia. Uno de mis entrenadores patrocinados frustró una misión del equipo Rocket y capturó a los 6 criminales involucrados, incluido el último administrador fugitivo, pero resultó gravemente herido en el proceso. Todos los Rockets y muchos de sus Pokémon estaban envueltos en veneno adhesivo y llevaban 2 días allí antes de que los encontraran. Los ojos rojos de Ash se abrieron de par en par y su pecho tembló. ¿Qué? Oak se esforzaba al máximo por controlar su temperamento, pero su rostro se ponía rojo poco a poco. Mi ahijado de 15 años, idiota, se enfrentó a 6 criminales peligrosísimos él solo con sus 3 Pokémon más jóvenes. Ashton Ketchum, ¿en qué estabas pensando? Tu Pokémon podría haber muerto. Podrías haber muerto tú. Solo pudo observar con una extraña sensación de distanciamiento cómo Oak se derrumbaba. Una mano arrugada se acercó para cubrirle la boca, pero no pudo acallar el sollozo ahogado que escapó. Las lágrimas resbalaban por los pies de Murkrow, en las comisuras de sus ojos grises.
Oak se desplomó en su silla, tras haber permanecido de pie durante su diatriba, y fue como si le hubieran abandonado las fuerzas. Su cuerpo se estremeció con el esfuerzo que hacía para reprimir el miedo y la tristeza. «Maldita sea, Ash». Se presionó los ojos con las palmas de las manos e inclinó la cabeza. Ash se quedó atónito, nunca había visto semejante emoción en Oak. Por un largo rato, las palabras lo abandonaron. Él nunca había sido tan evidente cuánto le importaba a Oak. Iba a hacerlo. Sus ojos inyectados en sangre se alzaron para encontrarse con los suyos, con la confusión reflejada en su rostro curtido. «Date la vuelta, me iba a ir». Tosió una vez, con la voz aún débil. Me había separado del resto de mi equipo. El monitor volvió a entrar en pánico cuando Ash se lanzó hacia adelante presa del pánico. «¿Están todos bien?» Y esas 3 palabras fueron todo lo que necesitó. La oleada de energía lo abandonó al instante y se dejó caer sobre las almohadas. Una molestia irradiaba de su esternón, y deseó poder aliviarla. Los dos guardaron silencio unos instantes, mientras ambos se calmaban y recuperaban la compostura. Me separé de mi equipo tras caer por un sumidero. Solo tenía a Nettle, Mira y un Houndour que me había estado siguiendo desde Castelia. Intentábamos encontrar el camino de regreso a los pisos superiores, pero en lugar de eso nos topamos con ellos. Los destellos detrás de sus párpados eran vívidos, y no se dio cuenta de que estaba temblando hasta que la mano de Oak lo trajo de vuelta. Estábamos a punto de dar la vuelta, lo juro, pero entonces entró un cohete y oímos el grito de algo grande, algo poderoso, y supe que si el equipo Rocket, escutió el nombre, lo alcanzaba o lo lastimaba. No terminó la frase. Ash intentó encogerse de hombros con indiferencia, pero estaba tan rígido y forzado que parecía temblar de frío. Así que luchamos. Logramos eliminar a 2 Rockets de inmediato, pero luego me atraparon luchando contra 2. A uno lo abatió la élite. Ni siquiera le importó. Negó con la cabeza. El Pokémon era un Volcarona, profesor. Lo estaban lastimando y asustando. Logró escapar. Bien hecho, Ash, lo hiciste bien. Oak mantuvo la voz baja y tranquilizadora, animándolo a seguir adelante. Solo quedaba una, pero era tan fuerte. Me electrocutó. Ash hizo una pausa, mirando su pecho, pero estaba cubierto por la bata de hospital. Esa es una pregunta para después. Y luego iba a llevarse a Mirai y matar a Nettle y a Houndour. No podía dejarla, profesor, no podía. Estaba seguro de que parecía loco con sus ojos abiertos e implorantes, pero Oak le puso una mano en el pelo y asintió, entendiendo. Lo sé cuánto amas a tu equipo, Ash. Ash asintió, con la mente zumbando. Su Houndour, interrumpió, con la garganta cerrada y el corazón latiendo con fuerza. Los ojos de Oak estaban doloridos, pero empezó a mover el pulgar hacia adelante y hacia atrás, mientras su mano aún ahuecaba la cabeza de Ash. Sí, su Houndour. Ash se estremeció, pero continuó. Me adelanté a su ataque. Volvió los ojos rojos para mirar a Oak, pero Oak tenía la vista fija en sus antebrazos. Oh. Lo sé, Ash. Todo quedó en silencio, como si el tiempo se hubiera detenido. Los ojos de Ash miraron una vez más sus brazos vendados y atados. Los tendré para siempre, ¿no? Su voz susurrante se quebró, y el profesor de repente pareció tener siglos de edad mientras asentía. Este tipo de cicatrices no tienen cura. Tienes un bloqueador nervioso ahora mismo, mientras sanan. Ash asintió, aturdido. En voz baja, preguntó, ¿cómo se sentirán? Oak cerró los ojos. Como si lo hubieran pinchado repetidamente con un hierro candente a lo largo de las cicatrices. El profesor nunca fue de los que edulcoraban las cosas. Curiosamente, ayudó. Menos mal que siempre he tenido una alta tolerancia al dolor. El hombre soltó una risa ahogada y sobresaltada que se convirtió en un sollozo desgarrador, con los hombros temblorosos y los ojos apretados. La visión hizo que algo en su pecho se encogiera y se apagara. Sintiéndose como el mayor imbécil del mundo cuando sus párpados empezaron a cerrarse, Oak respiró temblorosamente y esbozó una sonrisa forzada. Duérmete, Ash. Estaré aquí cuando despiertes. Gracias por venir. Oak contuvo más lágrimas. Nada me habría detenido. Acorralado por un enemigo sin alma, amenazas de ruina sin control, arrojado a una llama duradera, una necesidad infinita de proteger. ¿Y cómo llegué aquí? Ash intentaba distraerse de lo inútil que se sentía mientras Oak se metía otra cucharada de sopa en la boca. Ha tenido tiempo de dejar de lado todo lo relacionado con sus brazos y centrarse en cualquier otra cosa.
Eso incluyó enterarse de que tenía una quemadura eléctrica en el centro del esternón, pero que con el tiempo se desvanecería hasta convertirse en una mancha roja. Styx. Entendemos que tu Pokémon llegó justo cuando te quemaste. El Pokémon ofensivo está muerto, y al administrador le falta un brazo. Ash se atragantó con la sopa. Tragando saliva con fuerza, miró al profesor con los ojos muy abiertos. ¿Qué? ¿Cómo? El rostro de Oak permaneció inexpresivo mientras dejaba la sopa y se recostaba. Solo sé que Styx te llevó en avión hasta Nimbasa, encontró un hospital, te ingresaron y tenías 7 Pokébolas ocupadas y una bola de crepúsculo vacía en el cinturón. Fue el grupo de búsqueda y rescate el que rastreó tu olor hasta el castillo Reliquia y encontró los cohetes. La liga ya se estaba movilizando desde tu baliza de emergencia. Encontraron una gran cantidad de Pokémon capturados en el templo que ya han sido liberados. Ash sintió un gran cariño por su inicial. Ni siquiera le importó esa Rocket Elite, se merecía algo peor. Su nombre es Domino Arbey, con el nombre en clave Tulipán Negro. Alder, Cynthia, Steven y Lance han sido convocados para el interrogatorio. El arcanine de Lance incluso ayudó a localizar el templo. La interferencia psíquica a su alrededor fue poderosa. Ash negó con la cabeza, confundido. ¿Cómo supo alguien que era yo? Tu olor, la baliza de emergencia, y yo fui el único capaz de identificar el veneno de Nettle. Claro, se le podía disculpar por no atar cabos. Su mente seguía clavada en sus brazos. Unos minutos después de despertarse por enésima vez, un equipo de enfermeras entró para cambiarle las vendas. Ash se negó a ocultarlo, así que observó cada movimiento, desde que descubrieron las quemaduras hasta que las limpiaron y las volvieron a vendar. Sintió náuseas al ver sus brazos por primera vez. Quemaduras escarlatas y negras que rezumaban se enroscaban alrededor de sus brazos en hinchados y retorcidos diseños. Desde el dorso de las manos, subiendo por los antebrazos y enroscándose alrededor de los codos, apenas quedaba piel. Comparó las quemaduras con la piedra erosionada por el paso del tiempo por ríos o vetas de lava que atravesaban el basalto. Ash no quería visualizar el fuego nocivo devorando su piel. Los médicos habían comenzado a retirarle poco a poco el bloqueador nervioso y ya sentía punzadas que le subían por los brazos. Al menos no le habían afectado los dedos ni las palmas. La pérdida de la motricidad fina sería debilitante. ¿Cómo están? Oak no necesitó que le diera más detalles. Mirae, Nettle y tu Houndour quedaron bastante maltrechos, pero todos estarán bien. Ash, tengo que preguntarte, ¿por qué atrapaste a un Houndour? Ash frunció el ceño e ignoró cómo se le aceleraba el corazón. Nunca la pillé. Oak apretó los labios. Bueno, tienes una esfera del crepúsculo en tu cinturón vinculada a un Houndour, así que, resoplando, Ash se deslizó en su cama. O se agarró sola, o alguno de los otros la agarró. El profesor soltó una risa sarcástica y vacía. ¿A cuántos de tus compañeros de equipo luchaste por atrapar? Bueno, técnicamente uno, pero luché contra el padre de Libra. Sus palabras parecieron aliviar la tensión que aún persistía en Oak, quien negó con la cabeza con una sonrisa triste. Solo tú, Ash, podrías hacer que los caos se desvivan por ser atrapados. Ash no pudo sonreír. Intentaba distraerse del dolor que empeoraba y de su situación. No quería pensar en lo que casi pasó. ¿Qué habría pasado si hubiera fallado? No quería pensar en lo que ahora tendría que vivir. ¿Cuánto tiempo hasta que me den el alta? Una vez que las células Dito terminen de cicatrizar el tejido, podrán administrar el inhibidor de la toxina. Es lo mejor que han conseguido desde la guerra de los cohetes. No es un antídoto completo, pero es mejor que nada. Después, puedes irte. Solo tardarás 1 o 2 días más. Asintiendo lentamente, miró a su patrocinador. Puedes irte, no hace falta que te quedes. Estaré bien. Oak no respondió a ese comentario, simplemente negó con la cabeza y se recostó. Recibirás una recompensa. Ash ignoró el latigazo que le provocó el cambio de tema. ¿Para qué? Capturar a la última administradora de cohetes. Ha habido una recompensa por su cabeza durante más de 16 años. Has prestado un gran servicio a la liga, Ash. Aunque no creo que sea apropiado recompensarte por esto, murmuró esto último, pero Ash lo entendió. Había sido estúpido. Así de simple. Una recompensa sería condicionarlo a buscar más casos como este, a buscar más. Alguien lo entregará y hará algunas preguntas más adelante. Le pedí a la liga que les diera tiempo. Gracias, y no volveré a poner en peligro a mis Pokémon. Debió de haber dicho lo correcto, porque Oak se relajó un poco. Hablando de eso, ¿cuándo podré verlos? El profesor sonrió y se levantó.
Podemos liberar a los más pequeños. Podemos ir luego para que veas el resto. Vuelvo enseguida. La habitación del hospital se sentía vacía cuando se fue. Ash dejó de lado la impaciencia y empezó a bajar a sus manos. Con una mueca, practicó golpearse el pulgar con cada dedo y luchó contra el dolor, que se intensificaba. Debió haberse perdido haciendo ejercicio o Oak simplemente fue rápido, porque regresó poco después. El primero en ser liberado fue Mirabe. Tenía una órtesis en la pata delantera, pero nadie diría que lo supiera, ya que gritó y corrió hacia adelante para acurrucarse bajo la barbilla de Ash. Oye Mirabe, SHHH, estoy bien. Temblorosamente, apoyó la palma de la mano en el lomo del bebé, acariciando suavemente su pelaje color café y crema. Lo acercó para darle un beso estremecedor en la cabeza. Mirae trinó suavemente y se acurrucó más contra su cuello. Pronto se le unió Nettle, el poipole gimiendo y corriendo hacia él. Con las patas apoyadas en su otro hombro, Nettle le dio unas palmaditas suaves en la mejilla a Ash y apoyó la cabeza contra su pelo negro. Ustedes dos fueron muy valientes, gracias. Los dos le balbucearon suavemente en su propia lengua, lanzando miradas a sus brazos vendados, pero sin preguntar directamente. Estaba distraído, así que cuando una lengua ligeramente ardiente lamió su mano y vio su nueva captura, sucedió algo que no esperaba. ¡No! El miedo se apoderó de todo su cuerpo, obligándolo a cruzar los brazos frente a su cara. No podía oír nada por encima del rugido en sus oídos. Agachó la cabeza, escondiéndose del dolor que sabía que se avecinaba. Ataque de pánico, motivado, reabrir heridas. Convencerlo. Ceniza. No puedo, sentía como si miles de Beedrill zumbaran a su alrededor, llenos, difusos y punzantes. Pero por encima del zumbido, podía oír su nombre. Se aferró a la voz familiar, sabiendo que estaba asociada con la seguridad. Bien, Ash, muy bien. Necesito que respires conmigo, escucha mi respiración. ¿Puedo tocarte? Tardó un momento en procesar las palabras, pero sacudió la cabeza. Genial, Ash. Voy a tomar tu mano y presionarla contra mi pecho. Intenta seguir mi respiración. La punzada de dolor agudo al mover la mano interrumpió la confusión. Sus dedos se curvaron en un suave algodón, pero algo le impidió respirar. Estaba seguro de haber emitido un sonido de angustia. No puedo, sí puedes, Ash, solo inténtalo. Lentamente. Jadeó en busca de aire y sintió que algo entraba en sus pulmones. Bien hecho, inténtalo de nuevo. Inhalación temblorosa, exhalación forzada, el tiempo era irrelevante mientras el pánico se desvanecía lentamente de sus huesos. Los dos respiraron acompasados por un par de largos instantes mientras Ash sentía que recuperaba el control de su mente. Abrió y cerró la boca varias veces antes de encontrar lo que necesitaba decir. Llévatela, tienes que llevártela. La expresión de Oak se tensó y pareció querer discutir, pero cedió y asintió. El destello de la impecable esfera del crepúsculo captó su atención antes de que Oak la guardara en su bolsillo. Pero solo por un tiempo. Ash, has pasado por algo traumático, eso es innegable. Pero dejarlo atrás no te ayudará a sanar, lo sé. Rugió. La habitación resonó con la fuerza del silencio. Las dos enfermeras jugueteaban con el equipo a un lado, intentando no estorbar. Ash enseñó los dientes, maldiciéndose por dentro por su arrebato. Pero tenía los nervios destrozados, tanto en sentido figurado como literal, y no podía mantener la calma. Sentía tanto. La expresión del profesor decayó y sus ojos se tornaron tristes. Sé que lo sabes, Ash. Pero nunca has querido que te tratara con cariño ni que suavizara el golpe, así que no voy a empezar ahora. Esto, señaló todo. Las cicatrices, el hospital, el episodio no mencionado, no significa que seas débil, pero sucedió. Ahora tienes que afrontarlo. Pero no tienes que hacerlo solo. Houndour, el Pokémon oscuro. De tipo fuego y siniestro. Houndour es un Pokémon inteligente que forma manadas para cazar presas y demuestra un trabajo en equipo inigualable. No abandonará a un miembro de la manada que esté enfermo. Se comunica mediante ladridos y aullidos. Los ladridos sirven para determinar la ubicación de un miembro de la manada durante una cacería, algo que solo ellos pueden entender, mientras que los aullidos se utilizan como una declaración de propiedad sobre el territorio. Son conocidos por su lealtad y obediencia a sus entrenadores. Houndour suele encontrarse en terrenos accidentados. Este Houndour es hembra y tiene la habilidad de madrugador.
Movimientos conocidos: aullido, niebla tóxica, detective de olores, golpe, colmillo ígneo, ataque de finta, lanzallamas, finta, crujido, día soleado, cortina de humo, poder oculto, hielo, movimiento, es, de nuevo. Vínculo del destino. Este Pokémon mide 204 y pesa 28,6 libras. Pokémon regulados. Kanto Joto en Sinnoh Nova. Comuníquese con el representante de la liga más cercano. Su Pokédex estaba inundada de mensajes. Pimpinela y Kukui, Gladio y Au, Plumería y, finalmente, Lilie. Lo convencieron. Fue genial ponernos al día con todos, pero la evidente preocupación y las pizcas de lástima empañaron un poco las cosas. No mencionó a Undour ni su ataque de pánico, pero estaba bastante seguro de que Kukui y Pimpinela se dieron cuenta de que omitía algo. Estuvo bien. Estaba previsto que le dieran de alta mañana, último día de septiembre. Iba a estar en Teselia más tiempo del que pensaba. Esto no lo detendría. La conferencia Ver 3 comenzaba en menos de una semana y duraría un buen rato. Esperaba ver los últimos partidos. Ash pensó que tendría que tomar un autobús o un tren para llegar a tiempo. Pero por ahora, tenía a Sajita, Mirae y Netle acurrucadas en la cama con él, las otras 4 acurrucadas en sus bolas. Asha acariciaba la melena de Mirae con los dedos, mientras que el otro sostenía un artículo de investigación sobre la mega evolución. Se maravilló al sentir las crestas formándose bajo el pelaje del Everett. Estaba creciendo rapidísimo. Con los antebrazos ya libres de vendajes, pasaba la mayor parte del tiempo recorriendo las cicatrices con la mirada. El dolor era constante, palpitante y punzante, pero lo soportaría. Aunque no pudo contener una mueca de dolor, se negó a dejar que esto lo detuviera. Podía con esto. Un golpe en la puerta le hizo levantar la vista. Oak sonreía, con una mano apoyada en la pared. Tienes luz verde para dar una vuelta. ¿Quieres ver al resto de tu equipo? Sonriendo y asintiendo, Ash despertó a su Pokémon somnoliento, recogiendo con cuidado a Mirae y luchando contra la punzada de dolor. Dejó que Netle se posara sobre su cabeza mientras Sajita revoloteaba por encima. La noche anterior había podido ponerse un chándal y una camisa nuevos, así que solo tenía que ponerse unas pantuflas y seguir al anciano profesor. El centro médico Nimbasa era un edificio enorme, de 23 plantas y que ocupaba una manzana entera. Cerca había un patio circular con senderos para caminar y una zona designada para Pokémon. Al fin y al cabo, había personas con alergias a ciertas especies. Oak se había aferrado a su cinturón y solo dudó un momento antes de liberar a los últimos 4 miembros de su equipo. Los rugidos hicieron que Ash se estremeciera, preocupado por los demás habitantes del hospital. Pero ese pensamiento fue rápidamente ahuyentado por Styx, que se abalanzó sobre él. Parpadeó y al instante siguiente una pared de plumas le nubló la vista. Abrigados bajo sus alas, Styx y Ash pudieron reunirse sin las miradas de nadie más que Mirae. Un profundo rugido escapó de su garganta y Ash alzó las palmas de sus manos intactas para enmarcar su rostro. Gracias por salvarme. Styx cerró sus ojos fucsia y pegó el hocico a su frente. Por mi vida, parecía proyectar su expresión. Se acercó para acariciar brevemente a Mirae, quien le gorjeaba alegremente a su madre sustituta. Se quedaron unos instantes más en su pequeño mundo antes de que su Hidreigon lo soltara a regañadientes. Vane y Emlock lo envolvieron de inmediato en un abrazo, ambos muy conscientes de sus brazos lastimados. Vane colocó su frente bajo la barbilla de Ash y se inclinó hacia él, emitiendo un gruñido profundo y tranquilizador. Por último, pero no menos importante, Libra se acercó pesadamente y le golpeó la cabeza con el hocico. Las delgadas y afiladas garras de Emlock se enredaron en la pernera del pantalón de Ash. Ese cariño de su equipo le provocó una opresión incómoda en el pecho. Era intenso y expansivo, y le provocó una punzada de calor en los ojos. ¿Cómo me sacaron? Styx resopló y levantó la barbilla. ¿Rompieron el suelo, verdad? Preguntó con cara seria. Styx simplemente aleteó, pero no respondió, con la cabeza bien alta. Oak tosió. Sí, han enviado un equipo para reparaciones estructurales. No pudo evitarlo, sonrió por primera vez en mucho tiempo. Sintió que la tensión en su pecho se aflojaba. Su equipo era una constante. Eso, al menos, no ha cambiado. También tienes otro logro a tu nombre. Se te atribuye el descubrimiento del recién nombrado Castillo de la Reliquia. ¡Felicidades! Oak habló con seriedad. Ash sabía que el profesor era quien impedía que periodistas e investigadores lo bombardearan. Esto solo le añadiría más trabajo. Fue Emlock quien notó la ausencia de su compañero y emitió un gruñido inquisitivo.
Ash sintió que el corazón le latía con fuerza al pensar en Undour. Tragó saliva, pero irguió los hombros. Como probablemente sepan, Undoom espetó la palabra, me hizo esto. Estas cicatrices siempre dolerán. Necesito tiempo antes de poder estar cerca de Undour. Netle le dio una palmadita en la mejilla y el resto del equipo asintió, aunque no lo entendían bien. Sin embargo, Sagitta no escuchaba, le importaba más molestar a una doctora cercana en su descanso. Ash ignoró la mirada de orgullo en el rostro de Oak que estaba dirigida a él. Durante todo el tiempo que estuvieron afuera, Styx no se separó de él. Oak hacía su ronda, presentándose a su equipo, y salvó algunas muestras de dientes y tirones de pelo, todo salió mejor de lo esperado. El profesor pasó un buen rato contemplando a sus dos dragones. El asombro llenó sus ojos grises y Ash lo dejó sumido en su silenciosa admiración. Styx, ¿mataste al Undoom? La descarada Hydreigon ni siquiera fingió culpa. Asintió con orgullo y sonrió, mostrando sus dientes de sierra. Ash no podía fingir que no estaba aliviado. Le ayudaba a saber que nunca más tendría que enfrentarse a ese Pokémon. ¿Y la chica? ¿Le cogiste del brazo? Ante eso, Styx se sobresaltó, ladeando la cabeza, inquisitivamente. ¿No lo hiciste? Su inicial negó con la cabeza. ¿Eh? ¿Alguno de ustedes lo hizo? El resto del equipo negó con la cabeza. Él y Oak intercambiaron una mirada confusa. ¿Cómo perdió dominio su brazo? Las palabras debieron de invocar alguna energía universal, porque al instante siguiente, el suelo empezó a temblar. Vane y Styx lo apartaron justo cuando el suelo bajo sus pies se quebró. Del suelo surgió un Krokorok. El cocodrilo giró hasta que sus ojos se encontraron con los de otro. Se agazapó en posición de batalla y gruñó desafiante. A la cicuta. El Morgrem puso los ojos en blanco y sonrió burlonamente. El ojo de Krokorok se contrajo y chasqueó los dientes con fuerza, gruñendo ofendido. Espera, ¿nos seguías en el templo? Krokorok le indicó a Ash que se fuera como si no tuviera importancia. Ash gimió y miró al cielo. Cicuta, ¿le gastaste una broma a Krokorok? El Morgrem intentó parecer inocente, pero no parecía natural en su rostro, normalmente astuto. Ash apretó los labios. La diversión de Oak era palpable. Con un profundo suspiro, Ash le rogó a Mew que tuviera paciencia. Hemlock, resuelve esto. Riendo entre dientes, Hemlock se disparó contra Krokorok, mientras todos los esquivaban. El cocodrilo intentó agacharse bajo el puño drenaje, pero el tiempo en el desierto no le ayudó en nada con sus reflejos. El tipo oscuro y tierra gruñó, se puso de pie y lo intentó de nuevo. Y otra vez. En cada ocasión, Cicuta derribaba al cocodrilo con puños drenaje o juegos bruscos. Pero Krokorok seguía levantándose, a pesar de estar maltrecho y no tener ninguna posibilidad. Ash no podía decidir si era admirable o simplemente ridículo. No tenía ataques de largo alcance, aparte de tumba de arena y terremoto, pero demostró un control increíble con este último, manteniéndolo localizado. Contrarrestaba sin problemas los crujidos, los juegos sucios y los golpes. Finalmente, Krokorok fue derribado y luchó por ponerse de pie. Jadeando, lanzó una mirada fulminante a Hemlock antes de caer al suelo. No volvió. Vaya. Bien hecho, Hemlock. El Morgrem mostró sus colmillos y levantó el pulgar. Llevas una vida interesante, Ash. El entrenador miró a su mentor enarcando una ceja e hizo un gesto amplio, provocando la risa del anciano. Sin poder reprimir un bostezo, Ash encogió los hombros, haciendo una ligera mueca. Styx le dio un codazo y tarareó zumbido familiar, como si le hubieran inyectado Valium. Oak sonrió con dulzura y levantó las pokebolas para devolver al grupo. Con una mano apoyada en la espalda, los dos humanos regresaron a la habitación de Ash en el 9º piso. Deberías estar muy orgulloso de tu equipo, yo sin duda lo estoy. Ash se acomodó en su cama y asintió con la cabeza, soñoliento, a su patrocinador. Siempre estoy orgulloso de ellos. Oak negó suavemente con la cabeza. Siéntete orgulloso de ti también. El profesor le dio una palmadita en la cabeza. Descansa un poco, Ash. Mañana sales de aquí. La mañana del 30 de septiembre brillaba con fuerza y Ash estaba listo para salir de allí. Sabía que necesitaba sanar, pero se estaba volviendo loco. El atuendo de Alola que había usado en el desierto era insalvable, así que llevaba unos sencillos pantalones cargo grises y una camisa violeta. Mirando a su alrededor mientras se ponía los zapatos, se aseguró de tener todo lo necesario. Su Pokédex estaba de vuelta en su bolsillo, el cinturón a la cadera y el sombrero guardado en su mochila.
Bajó la vista hacia sus mangas y dudó un momento antes de remangarlas lentamente hasta que le quedaron alrededor del codo. Fue difícil adaptarse, no solo al dolor, sino a la ausencia de sensaciones típicas. No sentía el aire rozando su piel, no sentía la frescura de las sábanas ni la presión de la cama, ni el estiramiento de la piel al apretar el puño. Era como si le hubieran robado toda sensación, salvo el dolor. Abriendo y cerrando los puños varias veces para ver cómo cambiaban las cicatrices, Ash dejó caer los brazos a los costados. No decía haber sentido ningún logro al contemplar sus cicatrices, pero se las había ganado haciendo lo correcto, aunque estúpidamente peligroso. La sensación de ardor y punzadas era constante, y le costaba ignorarla, pero eso no lo derrumbaría. La gente lidiaba con dolor crónico todo el tiempo. Él no era especial. ¿Listos para ir? Oak estaba en la puerta observando a Ash con ojos evaluadores. El entrenador asintió con la cabeza. El profesor lo dejó guiar el camino, con los formularios de alta ya firmados y entregados. Nimbasa estaba tan ocupado como siempre cuando salieron por las puertas automáticas. Ash se había acostumbrado a tener el pelo suelto y ahora disfrutaba de la ligera brisa que alborotaba sus mechones teñidos. Sintió un tirón en los mechones teñidos y se giró hacia el sonriente investigador. «Te quedan bien». Había mucho oculto en esas 3 palabras. Los cambios que había experimentado, el crecimiento, todo estaba bien. Su tiempo lejos de Paleta le había dado espacio para convertirse en algo más. Algo mejor. ¿Qué haces ahora? El profesor suspiró. Tengo que quedarme para el juicio. Te juro, Ash, que me estás haciendo testificar más en los últimos 2 meses que en los últimos 16 años. La sonrisa burlona que se dibujó en el rostro de Ash lo hizo sentir más él mismo. No es mi culpa tener que limpiar los desastres de todos. Poniendo los ojos en blanco, Oak refunfuñó entre dientes sobre malagradecidos de mierda. ¿Y tú? Los dos empezaron a caminar hacia el este y Ash se metió las manos en los bolsillos antes de retirarlas bruscamente y sisear. Oak lo ignoró con gracia. El objetivo final es Ciudad Operucid y Ciudad Bertres. Pasaré por la bahía Undella para llegar. Espero poder llegar al final de la conferencia. Volaré desde Bertres. ¿Qué pasa con la torre espiral del dragón? Ash se encogió de hombros. No quiero pasar más tiempo del necesario en Teselia. Un tipo dragón puro no me da la cobertura que quiero. Ash podía irse ya, pero eso le parecía rendirse. Había una cosa que aún quería hacer en Teselia, aunque no atrapara más Pokémon. Oak asintió con la cabeza, siguiendo su razonamiento. Kalos y Galar tienen una variedad de tipos de dragón, así que tendrás más suerte allí. Te recomiendo comprar tus entradas en cuanto llegues a Pueblo Undella. Los vuelos van a ser una locura en cuanto termine la conferencia. Gracias por el aviso. La entrada al puente maravilloso se alzaba sobre ellos. Había algo tácito entre el investigador y el entrenador, que mantenía a Ash en su sitio. Golpeándose el muslo disimuladamente, Ash respiró hondo y se giró hacia su mentor. Me alegro de no haber estado solo. El rostro de Oak se suavizó y Ash dudó en definir la expresión. Cariño. Amor. Me importas, Ash. Poder verte crecer y triunfar, fracasar y levantarte, no hay palabras para describir esa satisfacción. Si necesitas algo, llámame. Posando una mano firme sobre el hombro de Ash, sonrió con dulzura y compasión, antes de alejarse un paso. Buena suerte. La determinación endureció la mirada de Ash mientras se giraba hacia el puente. Con una sola respiración profunda, en un intento por calmar la incertidumbre que lo atormentaba, obligó a sus piernas a moverse. El puente maravilloso parecía una metáfora, una transición de nuevas experiencias a antiguas raíces. No era ni de lejos tan grande como el puente Flecha Celestial, pero el paseo le permitió a Ash superar el pánico constante que había logrado ocultar hasta entonces. Él estaba bien. La Ruta 15 fue un viaje de 4 días a Ciudad Negra. La Ruta 14 fue más larga, de aproximadamente una semana. Toda la costa este de Teselia estaba llena de poderosos entrenadores y Pokémon. Nada lo hará sentir mejor que un par de batallas desafiantes. Y eso era en gran parte cierto. Los 2 primeros días estuvieron bien. Sentía una fatiga constante que le dolía en la nuca, latiendo como si tuviera una conexión directa con sus antebrazos. Su sueño era intranquilo y lleno de sombras ardientes, pero estaba bien. Él estaba bien. Había un excedente de entrenadores buscando pelea, y él estaba realmente encantado de haber perdido casi tanto como ganado. Hemlock, Sagita, Vane, Netle y Mirae aprendieron más en esos 2 días de sus derrotas que de cualquiera de sus victorias.
Incluso llegó a luchar contra un Altaria que le había fascinado. Aunque Altaria era uno de los dragones con los que era más fácil trabajar, seguía siendo un dragón. Ese extraño Krokorok desafiaba a Enlok una vez al día, perdiendo cada vez y desapareciendo con una excavación de último minuto. Se estaba volviendo un poco repetitivo, aunque Enlok lo disfrutaba. Pero al tercer día todo se fue a la mierda. Elliot, un autoproclamado Pokéfan, lo había desafiado y, claro, su Smeargle lo había puesto inusualmente incómodo, pero Ash no esperaba ser atacado por un terror absoluto cuando se enfrentó a un Herdier. Era la escena del hospital de nuevo. Solo que esta vez, en medio del ataque, Stick se liberó junto a una Sajita agotada por la batalla. Elliot no se quedó allí, con un rugido horrible pisándole los talones. El Trum familiar apenas perforó la ola de miedo que se había apoderado de su mente y su cuerpo. Pero su abridor era terco, como mínimo, y no estaba seguro de si pasó un minuto o una hora antes de que su músculo comenzara a aflojarse. Un nuevo tipo de miedo se instaló en sus huesos. Tenía miedo de los caninos. Traumatizado. Roto. Esto no estuvo bien. ¿Por qué no mencionaste esto antes? El profesor Oak podría estar hablando con el campeón de Kanto Johto, quien quizá fue la fuerza impulsora que puso fin a las guerras de los cohetes, pero Oak también había sido un campeón. Uno que puso fin a la guerra de Johto Kanto y unió las dos regiones bajo un solo campeón. No iba a dejar que Lance Blackthorn lo intimidara, y ciertamente no iba a dejar que Lance Blackthorn hablara así de su nieto sustituto. Porque no era relevante. Recibió una mueca de incredulidad del maestro de la tempestad, y algunas cejas levantadas de algunos de los otros. Oh, claro, el hecho de que el entrenador, que desmanteló una misión Rocket, casualmente entrena a tipos oscuros no era información relevante. Oak golpeó la mesa con fuerza y se levantó. La sala quedó en silencio. Si insinúas lo que creo que insinúas, te recomiendo que vayas con cuidado. Su voz era baja, pero no dejaba lugar a dudas de que Ash estaba bajo su protección. Una leve tos a un lado atrajo la atención del campeón Sinnoh. Cynthia se irguió con la gracia y la fuerza de un Lucario y le lanzó una mirada a Lance que lo hizo retroceder. No insinuamos nada, profesor. Simplemente somos cautelosos. Las guerras cohete nos dejaron cicatrices a todos, a algunos más que a otros. Su mirada se posó en Lance antes de volver a Oak. Incluso usted sabe que si no hubiera sido por la gran ola, la guerra podría haber durado mucho más. Dicho esto, no podemos ignorar las coincidencias, y que un entrenador oscuro se encuentre con un escuadrón cohete por casualidad. Debe admitir que eso no pinta bien, sobre todo teniendo en cuenta que dicho entrenador posee un Undour. Diplomático como siempre. Steven Stone se inclinó hacia adelante, con su mirada de acero, tan analítica como siempre. Necesitamos garantías, profesor. ¿Cómo encontró un sitio antiguo no identificado al mismo tiempo que el equipo Rocket estaba allí? Metagross informó que la ilusión del Sigilip era compleja y compleja, por lo que permaneció oculta todo este tiempo. Las coincidencias se acumulan, y las cifras finales no favorecen al chico. Oak apretó los puños mientras repetía en su interior que se calmara. Están sacando conclusiones precipitadas sin comprender la historia completa, sin cumplir con su deber ni leer toda la información que se les proporcionó. Entrecerró los ojos y miró a los demás en la sala mientras continuaba. Lo que no saben, porque su parcialidad se interpuso, es que el entrenador aspira a ser entrenador del caos, cuenta con el patrocinio del Dr. Bill Richards y del profesor Kukui, además del mío, y ha crecido en mi rancho desde los 4 años. No voy a permitir que insinúen que es un terrorista. No. Oak apretó los dientes, conteniendo las lágrimas de furia e impotencia. No vieron a Ash en esa cama de hospital. No vieron su miedo. Antes de que nadie pudiera hablar, un timbre resonó en el bolsillo de Oak. Un timbre programado solo para las 3 personas más importantes de su vida. Oak sacó su teléfono y solo necesitó mirar el identificador de llamadas antes de palidecer de preocupación. Disculpe, necesito atender esto. Salió corriendo de la habitación, ignorando las protestas que lo siguieron. En cuanto dobló la esquina, se llevó el teléfono a la oreja. Ash, ¿estás bien? La respiración dificultosa le heló la sangre. No estoy bien, profesor. Ash, ¿qué pasa? ¿Dónde estás? Su corazón latía con tanta fuerza que sentía que le aguardaba un infarto. Se oyeron un par de respiraciones profundas y temblorosas. No, no son solo H-Undour y Undon los detonantes. A Oak se le encogió el corazón. Un herdier me desencadenó. El investigador hizo una mueca y se pasó una mano por la cara. Le preocupaba que algo así sucediera. Esto no era bueno.
Si algo sucedía durante la conferencia o la batalla de gimnasio, sería descalificado. Tenía que haber un esperar. Quizás eso funcionaría. Ash, ¿dónde estás? Ruta 15, casi a Ciudad Negra. Perfecto. Conozco a alguien que podría ayudarte. Me alegra que me hayas llamado, Ash. Déjame llamarte y te responderé. Trabajaremos en esto, ¿de acuerdo? Esto no durará para siempre. Hubo una breve pausa antes de responder con un suave lo sé. Colgó. Oak se dio unos segundos para sentir el dolor por su ahijado. Negando con la cabeza, abrió otro contacto en su teléfono y marcó un número poco usado. Esto es una sorpresa. Buenos días, Dr. Grima. Ah, entonces es una de esas llamadas. Oak contuvo su exasperación ante el tono irónico. Sí, mira, necesito un favor. Ash entró en Ciudad Negra con una mezcla de inquietud y agotamiento. La dura realidad que había experimentado lo agobiaba. ¿Cómo iba a superar esto? Los Pokémon caninos eran de los más comunes entre los Pokémon de compañía. Siempre se podían encontrar al menos 3 con sus dueños en cualquier pueblo o ciudad. A menudo eran los primeros Pokémon de un entrenador. Growlithe, Lilliput, Rockruff. Ash sintió que su respiración se aceleraba y se concentró en relajar con fuerza sus hombros tensos. Quienquiera que fuera con quien se encontrara allí era un conocido del profesor Oak, y eso le dio un poco de esperanza. Oak no confía en cualquiera. Los relucientes caminos de obsidiana y los edificios de cristal negro resultaban a partes iguales opresivos y acogedores. La gente no se paraba a charlar ni a saludar. Estaban decididos a afrontar su día con la mínima interacción posible. Era el tipo de lugar que le gustaba a Ash. La dirección que Oak le había enviado apuntaba a la dirección opuesta del centro Pokémon, lo cual no era cierto. Sus Pokémon merecían un chequeo primero. Y no estaba tan atrofiado emocionalmente ni tan ciego como para negar que dependía un poco de sus Pokémon en ese momento. Así que estaría esperando, aquí mismo, hasta que se curaran. Que se joda este conocido. Se daría una palmada a sí mismo por pensar eso. Porque cuando tuvo sus 7 Pokébolas colocadas nuevamente en su cinturón y se dirigió a través de la ciudad, encontró un vestíbulo y la puerta de una oficina. Eventi de Psicología y Asesoramiento Grimsley J. Grima, PhDO. Tragándose su asombro y su profunda confusión, Ash miró a la recepcionista. Ella le dedicó una sonrisa alentadora y asintió. Él levantó los nudillos para tocar. Adelante. Al entrar, cerró la puerta tras de sí y se quedó mirando. Sí. Ese era el maestro oscuro y el alto mando Grimsley. El hombre no se parecía en nada a sus entrevistas ni a sus batallas. En lugar de un elegante traje y bufanda, vestía unos vaqueros casuales y una camisa blanca. Su cabello seguía siendo completamente negro con sus simbólicas alas a los lados, pero aparte de eso, parecía un hombre normal. Incluso llevaba unas gafas rectangulares sobre la nariz. Ash Ketchum, ¿cierto? Ash irguió los hombros y asintió. Grimsley esbozó una lenta sonrisa y señaló una silla con la cabeza. Siéntate si quieres, pero si te sientes más cómodo de pie, no hay problema. Con una lucha interna, Ash sopesó los pros y los contras. Realmente no quería terapia, pero necesitaba superar esto. No sabía cuándo ni cómo Grimsley, el alto mando, se convirtió en psicólogo colegiado, pero si alguien podía identificarse o entenderlo, probablemente sería otro entrenador oscuro. Así que dejó atrás su incertidumbre y tomó asiento. La sonrisa relajada de Grimsley no cambió, pero se recostó en su silla, luciendo lo más relajado posible. Ash se irritó un poco, no como si lo trataran como a un Pokémon que se asusta fácilmente. Tienes una mirada penetrante. Sus ojos se clavaron en los cerúleos, sorprendentemente similares a los de Vane. Esto le proporcionó un poco de tranquilidad. No creo que vayas a quebrarte, pero la terapia se basa en la confianza mutua, y no quería parecer un farsante, sobre todo cuando mi reputación me precede. Buen punto. Grimsley era conocido por su tono sarcástico y su crueldad en la batalla. Nada apuntaba a un hombre con un mínimo de empatía. Y sin embargo, allí estaban. Puedes liberar un Pokémon si te sirve de algo. Pareces de los que prefieren eso a otras personas. La sonrisa adquirió una intensidad que hizo que Ash pensara que ambos se parecían en ese sentido. Como sabes, el profesor Oak me pidió hablar contigo. No me dio muchos detalles, pero mencionó que tendríamos algo en común y que has sufrido un trauma reciente. Tú decides cuánto estás dispuesto a compartir. Ash decidió matar 2 Pidgey de un tiro y liberó a Vane. El zorro, con su ilusión de Leavanny, se tensó al ver a un extraño cerca de su entrenador. Se acercó un paso a Ash. Oye, puedes soltarlo. Aquí es seguro.
Solo, ¿puedes quedarte cerca? Vane asintió de inmediato, pero miró al extraño. Unos segundos después, se deshizo de la ilusión. Grimsley abrió mucho los ojos y se inclinó hacia adelante, asombrado. Un Zoroark. Su tono estaba lleno de asombro. La comprensión llenó sus ojos azules y se arriesgó a mirar a Ash. Ah, ya entiendo. Especialidad oscura. Caos. La sonrisa de Grimsley se ensanchó. No me digas. Increíble. ¿Qué has pescado hasta ahora? Si había algo que hacía que Ash se abriera, era hablar de sus Pokémon. Tengo un Morgrem, un EV, un Togetic, un Akameo, un Poipole, mi Pokémon inicial un Hydreigon y uno. Ash apretó los dientes y se abrió paso a través del bloque. Un Undour. Bueno, eso es mucho que desempacar. Supongo que has viajado, ¿no? Es imposible que encuentres algo así en Kanto, excepto quizás el EV, y estás en Teselia. Poco a poco, mientras hablaba de su viaje, se dio cuenta de que la tensión en sus músculos disminuía. Sus barreras ya no eran tan altas y la mano que acariciaba el pelaje de Vane había adquirido un ritmo suave. Tienes una suerte interesante. Un Hydreigon, un Zoroark, un EV, un Totem Akameo y un Pokémon de otra dimensión. Ash suspiró, pero la curva de sus labios denotaba cariño. Sí. Grimsley entrelazó los dedos y se inclinó un poco hacia adelante. ¿Podemos hablar de Undour? Ash se tensó al instante, agarrando con fuerza los hilos negros y rojos. Vane levantó la vista desde donde estaba recostado a sus pies y gimió suavemente. Ash lo soltó y exhaló lentamente, acariciando suavemente el adorno dorado en el pelaje de Vane. Bajó la mirada y ocultó un escalofrío de dolor, y se arremangó con cuidado. El leve jadeo le hizo apretar los puños, a pesar de la punzada que le provocó. Ash se negó a levantar la vista, a sentir lástima. Ya veo, ¿quieres compartir? El tono indiferente le ayudó un poco, como si su miedo absurdo no fuera para tanto. Pero Ash percibió un temblor en la voz profunda. ¿Era asco? ¿Ira? ¿Desconfianza? Estaba explorando el resort del desierto y me encontré con un templo. Algunos nos separamos del resto de mis Pokémon. Encontramos unos Rockets, intentando capturar un Volcarona. Quedé atrapado en el fuego cruzado. Ese fue el resumen más conciso que pudo ofrecer. Inconscientemente, recorrió sus cicatrices con suavidad, sintiendo un dolor intenso con el movimiento. ¿Qué necesitas de mí? Ash resopló con dureza. ¿No es eso lo que se supone que debes decirme? No es por eso que estoy aquí. Tú eres el experto. Sabía que se estaba poniendo a la defensiva, ¿de acuerdo? Pero no sabía qué necesitaba. ¿Por qué me llamó Oak? Ash gruñó, pero el peso firme de Vane sobre sus pies le impidió arremeter con todas sus fuerzas. Un hervier me dio un ataque de pánico, ¿vale? Resulta que no son solo Undour y Undom. Escupió las palabras para evitar tartamudear sin sentido. Eso es comprensible. Ash levantó la cabeza de golpe. ¿Qué? Su voz sonaba incrédula. Grimsley se recostó, con un lenguaje corporal lánguido, pero una mirada penetrante. Agitó una mano. ¿Qué esperabas? ¿Salir de una situación de vida o muerte con una lesión terrible y sin daño psicológico permanente? Eso es un cuento de hadas. Sientes lo que sientes y punto. Se quedó sin palabras. Pero nada. Todo entrenador que se precie tiene algún trauma duradero. No llegas a ese nivel a menos que hayas luchado para escapar de las puertas del Nether. Ash se burló. Sí, es probable. Grimsley arqueó una ceja, indiferente. Me convertí en un maestro oscuro porque odiaba a los psíquicos después de que uno me manipulara mentalmente durante años. Incluso desarrollé un problema con el juego y la bebida para sobrellevarlo. Cuando veía a un psíquico, no me asustaba, sino que me enojaba. Puedes imaginarte cómo terminó eso. Ash abrió y cerró la boca varias veces antes de recomponerse. ¿Por qué me cuentas esto? Grimsley se encogió de hombros. Porque no me avergüenzo de mis experiencias ni de cómo reaccionó mi mente. ¿Crees que soy débil? Y Ash solo podía pensar que no. No, Grimsley era posiblemente el miembro de la élite oscura más fuerte de toda la liga. Sidney y Karen simplemente no estaban a su altura. Además, mostraba una actitud despreocupada ante los medios. Esta nueva información ni siquiera alteró su percepción de Grimsley. Esto no es lo que esperaba de la terapia. Grimsley se rió de eso, con un sonido áspero, como el que haría una Haunter. Todavía reía entre dientes cuando respondió. Pensé que, si eres como yo, no reaccionarías bien a la voz suave y amable de la mayoría de las sesiones. Estás furioso con tu situación y quieres superarla. Entonces, ¿nos ponemos a trabajar?
Sí, sí, está bien. Y fin del capítulo.